El sol caía de lleno sobre la iglesia del pueblo cuando las campanas comenzaron a repicar con fuerza, llamando a todos a presenciar la boda de Elena Robledo. Tenía apenas 19 años y el vestido blanco, heredado de su difunta madre, le quedaba flojo en los hombros. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostener el ramo marchito que le habían dado. Frente al altar esperaba don Ramiro, un hombre de 60 años, de mirada torva y piel curtida por el poder más que por el trabajo. La iglesia estaba llena. Vecinos curiosos, mujeres murmurando, hombres riendo entre dientes. Elena caminaba con pasos cortos, su respiración entrecortada, como si cada paso hacia el altar la llevara más cerca de un cadalso. El padre Ignacio, nervioso, abría el misal sin mirarla a los ojos. Ramiro, en cambio, no apartaba su mirada de ella. Cuando Elena se detuvo frente a él, la sala enmudeció por un instante, hasta que la voz del anciano retumbó como un látigo. Antes de aceptar este matrimonio, quiero ver que la pureza que me prometieron es cierta, que aquí, ante todos, se sepa que esta joven no me engaña. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia, seguido de risas sofocadas y comentarios maliciosos. Elena abrió la boca, horrorizada. No, no puede pedirme eso. Alcanzó a susurrar, pero Ramiro golpeó el bastón contra el suelo. ¡Hazlo!, ordenó. El padre Ignacio titubeó, pero su silencio fue peor que una sentencia. Dos mujeres, pagadas por el anciano, se levantaron de los bancos y comenzaron a acercarse a Elena para arrancarle el vestido. Ella retrocedió, con lágrimas desbordando sus ojos, mientras el pueblo contenía la respiración entre la crueldad y el morbo. ¡No!, gritó con voz desgarrada, abrazándose a sí misma como único escudo. Las risas crecieron, algunos hombres aplaudían, y el sonido de las campanas seguía repicando, marcando el ritmo de su humillación. Elena cayó de rodillas, suplicando, «Por favor, padre, no permita esto». Pero el cura cerró los ojos, incapaz de detener al poderoso Ramiro. El anciano sonrió con satisfacción, inclinándose hacia ella. «Hoy serás mía, desnuda de mentira y de orgullo». Y con esas palabras, la dignidad de la joven estuvo a punto de ser arrancada, como las cintas de su vestido que ya cedían bajo manos ajenas. El murmullo de la multitud se convirtió en un oleaje de risas y comentarios hirientes, mientras Elena intentaba cubrirse con los brazos. Las mujeres pagadas por Ramiro tiraban de las cintas de su vestido, rasgando la tela con brusquedad, y cada hilo que se soltaba era como una herida abierta en el alma de la joven. «¡Miren cómo tiembla!», gritó un hombre desde los bancos, provocando carcajadas. Una mujer añadió con veneno, «¿Qué pureza puede guardar una que llora como niña?». Elena sollozaba, su rostro empapado en lágrimas, pero nadie la defendía. El padre Ignacio apretaba el misal contra su pecho, los labios murmurando oraciones que no tenían el valor de convertirse en palabras de auxilio. Don Ramiro observaba la escena con deleite, sus ojos brillando de poder. «Que todos sean testigos», exclamó, levantando su bastón. «Quiero que vean que lo que compro es mío, y que ninguna mentira me mancha». Sus palabras cayeron como piedras sobre Elena, y el pueblo respondió con un aplauso cruel, como si la vergüenza de una joven fuera espectáculo digno de celebración. Ella, arrodillada, intentaba sujetar el vestido contra su pecho, pero las manos ajenas no se detenían. «No, no me hagan esto», suplicó con voz quebrada, su respiración entrecortada, mientras su corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. El silencio de los que no se reían era igual de terrible. Había rostros que se apartaban, incapaces de mirar. Pero nadie se levantaba para detener la humillación. Los niños miraban confundidos, las mujeres se mordían los labios en silencio, y aún así, nadie se interponía entre ella y la crueldad. Afuera, las campanas seguían repicando, un sonido solemne que contrastaba con el espectáculo grotesco dentro de la iglesia. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus rodillas. Cerró los ojos,
deseando desvanecerse, desaparecer en la nada antes de ser despojada de su última dignidad. Ramiro se inclinó, su voz venenosa susurrando en su oído. Mientras más llores, más sabrán que eres mía. Y la multitud estalló en carcajadas que resonaron como cuchillos, clavándose en lo más profundo de su corazón. Elena, con el vestido desgarrado en los hombros, se abrazaba a sí misma con desesperación, buscando un refugio que no existía. Sus ojos recorrían la iglesia implorando ayuda, pero encontraba solo rostros fríos o divertidos. «Padre Ignacio», alcanzó a suplicar, su voz temblorosa resonando en el silencio momentáneo. «Usted no puede permitir esto, delante de Dios». El sacerdote bajó la mirada, incapaz de sostenerla, sus manos aferradas al misal como un hombre encadenado por su propia cobardía. Ramiro rió con desprecio. «¿Delante de Dios? Dios bendice mi voluntad y bendice lo que compro. Y hoy tú eres mi posesión, niña». La multitud volvió a murmurar con crueldad. Algunas mujeres cuchicheaban, envidiando la riqueza del anciano, mientras otros hombres asentían como si aquello fuera justicia. 2 criados de Ramiro se acercaron para sujetar a Elena por los brazos. Ella forcejeó, llorando con fuerza. «No, por favor, no me hagan esto». Su voz se quebró en un grito desgarrador que resonó contra los muros de piedra de la iglesia. Pero en lugar de detener el acto, la gente se inclinó hacia adelante como quien se prepara a ver el desenlace de una obra cruel. El anciano alzó su bastón, ordenando: «Quítenle ese vestido. Quiero verla sin engaños, aquí mismo, frente a todos». Un murmullo de aprobación recorrió la sala, como un río oscuro que la arrastraba sin remedio. Elena volvió la vista hacia las imágenes sagradas sobre el altar, con lágrimas empañando sus ojos, y susurró apenas audible: «Señor, si me escuchas, no me abandones ahora». Los criados tiraron con más fuerza y la tela cedió un poco más, dejando su hombro al descubierto. El público estalló en risas y exclamaciones, como si la vergüenza de la muchacha fuera un espectáculo que todos habían pagado por presenciar. Elena gritó una vez más, su voz quebrando el aire: «¡Alguien! ¡Deténganlos!». Pero ni los rezos del cura ni las lágrimas de la joven lograron mover un corazón. Ramiro se inclinó hacia ella, sus labios casi tocando su oído, y murmuró con un tono venenoso: «Resígnate. Entre más luches, más dulce será tu derrota». Y el eco de esas palabras se mezcló con las carcajadas, cubriendo a Elena con una sombra más pesada que la vergüenza misma. Elena se dejó caer de rodillas sobre las losas frías de la iglesia, con el vestido medio roto colgando de sus hombros. Su respiración era un jadeo desesperado, y cada lágrima que caía parecía mezclarse con la tierra misma bajo sus pies. Los criados de Ramiro se apartaron un instante, cansados de forcejear con una muchacha que, aunque frágil, se resistía como quien pelea por la vida. La multitud se inclinó hacia adelante, ansiosa, como buitres alrededor de una presa. Elena, temblando, cerró los ojos, y los recuerdos la golpearon. Los años de infancia en los que cuidaba el pequeño huerto de su madre. Los días en que el único abrazo que recibía era el de la brisa del campo. Y la promesa que una vez se hizo a sí misma de no dejar que la doblegaran. Pero aquella promesa parecía ahora un susurro lejano, ahogado por las risas crueles que llenaban la iglesia. «¡Levántate!», rugió Ramiro, golpeando el suelo con su bastón. «Levántate y muéstrate. Este pueblo tiene derecho a ver lo que me pertenece». Elena intentó cubrirse con los brazos, pero las manos le temblaban demasiado. Su vergüenza se volvió un eco que resonaba en cada rincón, en los rostros de las mujeres que la señalaban, en los niños que miraban sin comprender, en los hombres que celebraban su desgracia. «Por favor», sollozó, apenas un murmullo. «No me hagan esto». El padre Ignacio apretaba los labios, con el rostro cubierto de sudor. Pero su silencio era peor que un grito. La campana del campanario seguía sonando, como si marcara cada segundo de su humillación.
Elena sintió que el mundo se cerraba sobre ella, que no quedaba espacio para respirar. En su pecho, el miedo retumbaba como un tambor, cada latido recordándole que estaba sola. El murmullo de la gente creció cuando Ramiro alzó la mano y ordenó a los criados acercarse de nuevo. Elena apretó los dientes, decidida a resistir aunque le arrancaran la piel junto con el vestido. Pero en lo más profundo de su ser, una voz interior le decía que la ayuda debía llegar, porque ningún corazón podía soportar tanto dolor sin que el destino interviniera. Y sin saberlo, en ese mismo instante, un par de ojos oscuros y atentos observaban la escena desde la entrada de la iglesia, cargados de ira contenida, esperando el momento de irrumpir. El silencio de la iglesia se quebró cuando don Ramiro golpeó el suelo con su bastón, el sonido retumbando como un trueno en medio de la expectación morbosa. Su rostro, surcado de arrugas, destilaba soberbia y crueldad. «¡Desnúdenla ya!», gritó, su voz áspera llenando cada rincón. «Que nadie dude de lo que compro, ni de lo que me pertenece». Los criados avanzaron obedientes, inclinándose sobre Elena, que seguía de rodillas en el suelo con los brazos cruzados sobre el pecho. Ella retrocedió hasta chocar contra el altar, con los ojos abiertos de par en par, respirando como si se ahogara. «No, por favor, no me hagan esto», suplicó con un grito que hizo eco en los vitrales. Pero en vez de compasión, recibió risas crueles. «Miren cómo tiembla», murmuró una mujer. «¿Pureza? Lo que tiene es miedo», replicó un hombre, arrancando carcajadas. El padre Ignacio, con las manos temblorosas sobre el misal, abrió la boca para hablar, pero al ver la mirada de Ramiro, volvió a callar. El anciano lo señaló con el bastón y rugió. «Bendice lo que sucede, padre, o calla para siempre». El sacerdote bajó la cabeza, derrotado por su propia cobardía. Elena sintió que la tierra desaparecía bajo sus rodillas. El vestido, ya rasgado en los hombros, colgaba como un recuerdo a punto de romperse por completo. Uno de los criados le tomó la muñeca con fuerza, intentando apartarle los brazos. «¡Obedece, muchacha!», gritó. Ella forcejeó con todas sus fuerzas, pero era como luchar contra piedras. El público aplaudía, algunos silbaban, como si aquello fuera un espectáculo planeado. El corazón de Elena martillaba tan fuerte que casi la dejaba sin aire. «Dios mío», murmuró entre sollozos, «¿por qué nadie me ayuda?». En ese instante, Ramiro levantó el bastón y exclamó con voz triunfante: «Hoy no habrá secretos, ni engaños. Hoy toda máscara caerá». El eco de sus palabras retumbó contra las paredes, y el aire se volvió insoportable, cargado de tensión y vergüenza. La muchacha sintió que el último hilo de su vestido cedía bajo la presión, que su dignidad se escurría entre los dedos. Y justo cuando el anciano extendió la mano para arrancar la tela restante con un gesto de dueño, un murmullo diferente recorrió el templo, un aire extraño, como si la tormenta se hubiera abierto paso entre las bancas. Todos voltearon hacia la puerta, donde una sombra imponente se recortaba contra la luz del sol, alta, firme, con la mirada fija en el altar. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par con un golpe seco, y un rayo de sol iluminó la figura que se alzaba en el umbral. Era un guerrero apache, alto, de hombros anchos, el torso cubierto por un chaleco de cuero y las trenzas oscuras cayéndole sobre el pecho. Sus ojos, intensos y profundos, parecían arder con la fuerza de un fuego antiguo. En su brazo izquierdo traía un manto bordado con símbolos de su tribu, y en la mano derecha sostenía un cuchillo largo, aunque no lo levantaba en amenaza, sino como quien reclama justicia. El murmullo se transformó en un grito colectivo. ¡Un apache! Algunos hombres se levantaron de golpe, otros retrocedieron, temerosos. Don Ramiro apretó el bastón con furia y gritó: «¡Atrápenlo! Es un salvaje que viene a profanar la casa de Dios». Pero nadie se movió. El aire estaba demasiado cargado, paralizado por la presencia imponente de aquel hombre. Elena, arrodillada, levantó la vista con los ojos desbordados en lágrimas.
Al ver la sombra del guerrero cruzando la nave, su corazón dio un vuelco. Era como si la respuesta a su súplica hubiera tomado forma de carne y hueso. El apache caminó con paso firme, sin apartar la mirada del anciano. El eco de sus botas resonaba contra la piedra, cada paso una sentencia. Los criados de Ramiro, que aún sostenían a Helena, retrocedieron instintivamente. La voz del guerrero retumbó en la iglesia, grave y serena. ¿Así celebran sus bodas? ¿Humillando a una mujer ante todos? Nadie respondió. El silencio se volvió absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ramiro, enrojecido, intentó mantener su autoridad. Ella es mía, compré su pureza, y nada me la arrebatará. El apache avanzó hasta quedar frente al altar. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y compasión. Se quitó el manto de los hombros con un movimiento lento y solemne, y lo extendió frente a todos. Luego, sin pedir permiso, lo colocó sobre los hombros desnudos de Helena, cubriéndola por completo. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. La muchacha apretó el manto contra su pecho, sintiendo por primera vez calor en medio del frío de la vergüenza. El guerrero se inclinó un poco hacia ella y susurró: «Levántate. Ya no estás sola». Y en ese instante, todo cambió. El espectáculo de humillación se transformó en un acto de dignidad, y la sombra del manto apache brilló más fuerte que cualquier vestido arrancado. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que nadie en la iglesia se atrevía a respirar. Helena, cubierta por el manto apache, permanecía de rodillas, temblando, pero por primera vez no de vergüenza, sino de alivio. Sus dedos se aferraban a la tela gruesa, bordada con símbolos que no entendía, pero que la envolvían como una armadura sagrada. Los murmullos comenzaron entre los bancos, unos llenos de miedo, otros de asombro. «¿Cómo se atreve?», murmuró una mujer. «Un apache en la casa de Dios», exclamó otro hombre. Pero nadie se movió para detenerlo. Don Ramiro, enrojecido de furia, golpeó el suelo con su bastón. «Esto es un sacrilegio. Ella es mía, y ese trapo sucio no cambia nada». El guerrero volvió su rostro hacia él con calma solemne. «Lo que cubre este manto no es tuyo ni de nadie. Es la dignidad que intentaste arrebatar, y yo no permitiré que la pisotees más». Sus palabras, pronunciadas en un castellano firme aunque cargado de acento, retumbaron como martillazos contra las paredes. Helena levantó lentamente la vista, encontrándose con los ojos oscuros del guerrero. Sintió que en esa mirada había más compasión que en todas las súplicas ignoradas de minutos atrás. Se aferró aún más al manto, y su llanto se volvió silencioso, distinto, como el desahogo de quien finalmente encuentra un refugio. El padre Ignacio, que hasta entonces no había osado pronunciar palabra, bajó la cabeza y susurró con voz temblorosa: «Dios protege al inocente, aunque use manos que no son de este pueblo». Algunos murmuraron un amén. Otros, con los labios sellados, no supieron qué responder. El guerrero dio un paso hacia Helena y le tendió la mano. «Levántate», ordenó con voz grave. Ella dudó, pero al ver que su cuerpo entero aún temblaba, él mismo la ayudó a ponerse de pie, cuidando que el manto la cubriera por completo. Fue entonces cuando los murmullos se transformaron en un silencio reverente. La joven ya no era la víctima arrodillada, sino una figura erguida, protegida bajo el símbolo de un pueblo que el resto siempre había temido. Ramiro gritó con furia: «¡No tienes derecho! Es mi esposa, mi posesión». El apache giró lentamente la cabeza hacia él y replicó: «Una esposa no es una esclava, y el amor no se compra con monedas». Esa sentencia cayó como un rayo, y aunque las risas crueles aún rondaban en la memoria de todos, en ese instante nadie se atrevió a reír. La iglesia entera parecía contener el aliento. Nadie se movía. Nadie se atrevía a romper el hechizo del momento. Helena, de pie, envuelta en el manto apache, miraba al suelo, pero ya no con la vergüenza de antes, sino con una fuerza nueva que temblaba en su interior.
Los símbolos bordados en la tela la hacían sentir como si llevara puesta la dignidad que el pueblo le había arrebatado. Ramiro, con la cara roja y los labios crispados, buscaba apoyo en la multitud. «¡No se queden quietos!», gritó. «Es un salvaje. Arránquenle ese trapo y devuélvanmela a mí». Pero ningún hombre se levantó de los bancos. Las risas que antes habían llenado el templo se habían extinguido, tragadas por el peso de la valentía que acababan de presenciar. Algunos desviaban la mirada, avergonzados de haber participado en la humillación. Otros, con los ojos fijos en Helena, se preguntaban cómo habían permitido semejante crueldad. El padre Ignacio, con las manos aún sobre el misal, murmuró en voz apenas audible: «Dios envía a sus ángeles en formas que no entendemos». Aquellas palabras, aunque débiles, fueron como un sello sobre lo ocurrido. El apache, con calma, se colocó frente a Helena, interponiéndose entre ella y el anciano. Su sola presencia era como una muralla. Ramiro levantó el bastón y lo señaló. «Esto es un ultraje a la iglesia, al pueblo y a mí. Si no la devuelves ahora, llamaré a los soldados para que te cuelguen en la plaza». El guerrero no parpadeó. Su voz grave retumbó en las paredes. «Llama a quien quieras, pero mientras yo respire, nadie volverá a despojarla de lo que ya le robaron una vez». La gente murmuró entre sí, y lo que antes era miedo, se convirtió en un murmullo de respeto. Una anciana se levantó de entre los bancos, con lágrimas en los ojos, y dijo en voz clara: «Ese manto vale más que todas tus monedas, Ramiro, porque cubre lo que tu ambición quiso destruir». El silencio que siguió fue aún más pesado que un trueno. Por primera vez, el poder del anciano se tambaleaba. Helena respiró hondo, sintiendo que el aire, que antes le faltaba, ahora entraba en sus pulmones como un regalo. El pueblo entero, que minutos atrás había sido cómplice de su humillación, se encontraba ahora enmudecido, enfrentado a la dignidad que un hombre solitario había tenido el valor de restaurar. Don Ramiro, rabioso y humillado, avanzó hacia el altar con el bastón alzado como si fuera un arma. El golpe de su paso resonaba contra las losas, pero cada movimiento suyo parecía más torpe ante el silencio que lo rodeaba. «Nadie me arrebata lo que es mío», rugió, escupiendo las palabras. El apache dio un paso al frente, quedando entre él y Helena. Su sombra cubría a la joven como una muralla. «Ella no es tuya», respondió con voz grave, cada sílaba firme como una sentencia. «Ninguna mujer lo es». Ramiro alzó el bastón y lo descargó con furia contra el guerrero, pero éste lo detuvo en el aire con una sola mano, inmóvil, los músculos tensos como acero. Un murmullo recorrió a la multitud, mezcla de asombro y temor. El anciano forcejeó, pero el apache giró la muñeca y el bastón cayó al suelo con estrépito. Helena dio un salto hacia atrás, cubriéndose con el manto, mientras el eco del bastón rodando se expandía por toda la iglesia como un trueno que anunciaba el fin de un reinado. Ramiro quedó jadeante, la mirada perdida entre la rabia y la humillación. «Esto no quedará así. Pagarás con tu vida lo que has hecho», gritó, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Algunos hombres que antes habían aplaudido se encogieron en los bancos, evitando su mirada. El apache inclinó el rostro, acercándose al anciano con calma peligrosa. «La vida que pones en riesgo no es la mía», murmuró. «Es la tuya, porque hoy todos han visto quién eres en realidad». El anciano retrocedió un paso, tropezando con el borde de la alfombra del altar. El pueblo, que hasta entonces había guardado silencio, comenzó a murmurar con tonos diferentes. Ya no eran risas crueles, sino comentarios de duda y desaprobación hacia Ramiro. Helena, de pie, observaba con el corazón en la garganta. Apretaba el manto contra su pecho, consciente de que aquel instante era decisivo. Si el pueblo se inclinaba por el miedo, ella volvería a ser víctima. Si se inclinaba por la verdad, se liberaría para siempre. El anciano, desesperado, extendió los brazos hacia los presentes. «¡No lo escuchen! ¡Es un salvaje!
Soy yo quien les da trabajo, quien paga sus tierras. Pero nadie respondió. Las caras que lo miraban eran de vergüenza, de arrepentimiento, de silenciosa rebelión. Y entonces, el apache dio el último paso, erguido y solemne, y declaró con voz que retumbó en cada rincón: «Hoy termina tu poder, y empieza el respeto». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Las antorchas que iluminaban la iglesia parecían arder más fuerte, como si hasta el fuego quisiera ser testigo del desenlace. Don Ramiro, derrotado, permanecía inmóvil, con el rostro desencajado y el bastón rodado lejos de sus manos. Sus ojos buscaban apoyo en la multitud, pero nadie acudió en su defensa. El pueblo, que antes había sido cómplice de su humillación contra Elena, ahora lo miraba con desprecio, reconociendo la podredumbre de su poder. El padre Ignacio dio un paso hacia adelante, con voz temblorosa pero clara. Dios no bendice la crueldad, ni la soberbia. Lo que hoy hemos visto no es una boda, sino una burla al cielo. Sus palabras fueron la sentencia final. Una mujer del público se levantó y cubrió su rostro avergonzada. Un hombre soltó un suspiro como si hubiera esperado años para ver caer a Ramiro. Elena, envuelta aún en el manto apache, dio un paso adelante. Su voz, débil pero firme, resonó en la nave. «No soy mercancía, no soy propiedad de nadie. He sido humillada pero no destruida, y si sigo de pie es porque alguien me recordó que mi dignidad no se compra». La multitud contuvo el aliento. El apache, con una calma solemne, se acercó a ella y le tendió la mano. Elena la aceptó, y juntos caminaron hacia la puerta de la iglesia. Cada paso era un desafío a las risas, a las cadenas invisibles que Ramiro había intentado imponerle. Afuera, el sol caía sobre la plaza, bañando a la joven con una luz cálida que parecía devolverle lo que le habían arrancado. El guerrero retiró el manto de sus hombros un instante, lo levantó en alto frente al pueblo y declaró: «Este manto no cubre vergüenza, cubre el honor de quien fue ultrajada, y mientras yo respire, nadie se lo arrebatará». Luego volvió a colocarlo sobre Elena con delicadeza, como quien viste a una reina. El pueblo, conmovido, inclinó la cabeza en señal de respeto. Incluso aquellos que habían reído guardaron silencio, avergonzados de sus propios actos. Don Ramiro, viejo y solo, se desplomó en un banco, reducido a la sombra de lo que había sido. Elena, sostenida por el manto y por la mirada firme del apache, respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía caminar erguida, libre del peso de la humillación. Y mientras las campanas de la iglesia repicaban una vez más, no como anuncio de boda sino de justicia, supo que aquel día no sería recordado por su deshonra, sino por el momento en que alguien se atrevió a cubrirla con dignidad frente a todos. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras estado en esa iglesia y hubieras visto cómo la obligaban a desnudarse, ¿habrías tenido el valor de cubrirla tú también? Cuéntanos en los comentarios.